En este nuevo vídeo, que está recomendado para alumnos de cuarto de la ESO en adelante, vamos a hablar sobre la fórmula fundamental de la trigonometría. La fórmula fundamental de la trigonometría es la siguiente. Para todo ángulo alfa se verifica que coseno cuadrado de alfa más seno cuadrado de alfa es igual a 1. Esta es la fórmula fundamental. El hecho de ponerle el cuadrado a la palabra, en ambos casos, tanto en coseno como en seno, es una notación. Esto significa que tengo que calcular el coseno de alfa y lo elevo al cuadrado. El seno de alfa lo elevo al cuadrado. Y cuando lo sume me va a dar 1. Y eso ocurre siempre para cualquier ángulo. Por otro lado, también tengo otra relación que es 1 más tangente cuadrado de alfa igual a secante cuadrado de alfa. Esta fórmula se deduce de esta otra, ¿de acuerdo? Mediante un procedimiento que veremos ahora a continuación. Por otro lado, la cotangente de alfa al cuadrado más 1 es la cosecante de alfa al cuadrado, que es otra fórmula fundamental que se deduce de la fórmula primaria. Y finalmente tenemos una relación muy importante. La tangente de alfa es seno de alfa partido coseno de alfa. Y entonces, teniendo esto en cuenta, que tangente de alfa es seno partido por coseno, pues podemos deducir también que la cotangente de alfa va a ser el coseno de alfa partido del seno de alfa. Es decir, dándole la vuelta a la expresión de la tangente, obtengo la expresión de la cotangente. Por tanto, si en la fórmula fundamental coseno cuadrado de alfa más seno cuadrado de alfa igual a 1, yo divido todos los sumandos por el coseno cuadrado, pues divido esto por coseno cuadrado, divido esto por coseno cuadrado y divido esto por coseno cuadrado. Lo que tengo es coseno cuadrado entre coseno cuadrado, 1, más seno cuadrado entre coseno cuadrado, pues si el seno entre coseno es la tangente, si están elevados al cuadrado, pues lo que me sale es la tangente al cuadrado. Y luego, 1 partido coseno cuadrado de alfa, ¿qué es? Pues si 1 partido del coseno es la secante, si está el coseno al cuadrado, pues esto sale la secante al cuadrado de alfa. Por tanto, esta es la fórmula fundamental segunda y la otra sostiene exactamente igual, coseno cuadrado de alfa más seno cuadrado de alfa igual a 1, dividiendo todos los sumandos de la expresión por seno cuadrado. Es decir, si aquí divido por seno cuadrado, aquí también divido por seno cuadrado y aquí divido por seno cuadrado de alfa, pues tengo que, como coseno entre seno es la cotangente, que la tengo aquí escrita, pues resulta que cuando haga coseno cuadrado entre seno cuadrado lo que tengo es la cotangente al cuadrado de alfa. Seno cuadrado entre seno cuadrado, pues eso sale 1. Y 1 partido del seno al cuadrado, pues si 1 partido del seno es la cosecante, pues estando elevado al cuadrado, pues esto es la cosecante al cuadrado de alfa. Y como veis, hemos deducido las dos fórmulas originales, esta y esta, a partir de la primera. Por tanto, las tres son equivalentes y válidas simplemente con que una de ellas sea válida, porque si una es válida, las otras se han obtenido por transformaciones legítimas y por tanto son correctas. Vamos a ver ahora un ejemplo en el cual vamos a comprobar que realmente estas expresiones se verifican. Tenemos aquí este ejemplo, que es el mismo del vídeo anterior. El lado A vale 4, el lado B vale 8. Tenemos que calcular la hipotenusa y procederemos a calcular las razones del ángulo A y calcular, pues, la fórmula fundamental. Entonces, si recordamos, el triángulo pues lo dibujamos así, no lo voy a dibujar muy grande para que no ocupe mucho espacio. Y tenemos que esto vale 4, que esto vale 8, este es el ángulo A, este es el ángulo B, esto es C y esto es C mayúscula. Por tanto, lo primero, calcular cuánto vale C. C al cuadrado será 4 al cuadrado más 8 al cuadrado. Esto era 16 más 64, que daba 80. Por tanto, C era la raíz de 80, que sabemos que era 4 raíz de 5, que lo vimos en el vídeo anterior. Entonces, el coseno de A se hacía cateto contiguo, que vale 8, entre hipotenusa, que vale 4 raíz de 5, por tanto, esto nos valía 2 partido raíz de 5, que racionalizábamos a 2 raíz de 5 partido por 5. El seno de A, pues esto era cateto opuesto, que vale 4, entre la hipotenusa, que vale 4 raíz de 5. Y entonces
Esto nos sale 1 partido de raíz de 5, que al racionalizar era raíz de 5 partido por 5. Finalmente, la tangente del ángulo A era cateto opuesto, que vale 4, entre cateto contiguo, que vale 8, es decir, 1/2. Y ahora vamos a comprobar la fórmula fundamental. Entonces, la fórmula fundamental me dice que el coseno al cuadrado del ángulo A más el seno al cuadrado del ángulo A debería ser 1. Entonces tengo que 2 raíz de 5 partido por 5 al cuadrado más raíz de 5 partido por 5 al cuadrado. Esto debería dar 1. Si elevo al cuadrado, esto tendría 4 por 5 partido por 25 más 5 partido por 25. Y estos son 20 partido por 25 más 5 partido por 25, que obviamente son 25 partido por 25 y esto es 1. Es decir, la fórmula fundamental se verifica. No vamos a comprobar las otras dos fórmulas porque si se comprueba esta que es válida, las otras tienen que verificarse a la vez, porque lo único que tendría que hacer es dividir todo esto por el coseno, que sería esta expresión, y se cumpliría. O por esto, que es el seno, y se cumpliría. Sí que vamos a ver la relación entre el seno, coseno y la tangente. Según hemos visto, la tangente del ángulo A debería ser el seno del ángulo A partido del coseno del ángulo A. Entonces, si yo calculo el seno del ángulo A, sé que es raíz de 5 partido por 5. El ángulo B sé que es 2 raíz de 5 partido por 5. Esto, si lo ponemos en formato de división, que nos va a resultar mucho más amigable, pues hacemos la división. Esto sería raíz de 5 por 5, que va al numerador, 5 raíz de 5. Y luego sería 10 raíz de 5. Si simplificamos, pues podemos ver que las raíces se pueden ir. Y 5 entre 10, pues esto sale 1/2, que como veis es el resultado de la tangente. De hecho, si os dais cuenta, cuando yo divido el seno y el coseno, pues que el seno era cateto opuesto, que es A, partido de la hipotenusa, y el otro es B, partido de la hipotenusa. Cuando yo hago la división, lo que hago es cancelar la C y me queda B entre A, que era por definición como calculábamos la tangente, es decir, cateto opuesto entre cateto contiguo. Vamos a hacerlo con otro ejemplo, que es el otro ejemplo que teníamos. Aquí, si recordáis, el otro cateto nos salía entero. Vamos a calcularlo. Tendríamos que 74 era 49 más b al cuadrado. De aquí nos salía que la b al cuadrado era 25 y la b era 5. En el vídeo anterior fue donde hicimos este ejemplo. Dibujamos el triángulo para tenerlo claro, por si todavía no dominamos las razones trigonométricas, y entonces tenemos que A valía 7. Esto era B, que lo hemos calculado, pero como no nos lo ponía, lo escribo. Esto sale raíz de 74, que nos lo decían. Ángulo C, ángulo B y ángulo A. Por tanto, el coseno del ángulo A sería cateto contiguo, que hemos calculado y vale 5, partido de la raíz de 74. No voy a racionalizar, ¿de acuerdo? El seno del ángulo A sería cateto opuesto, que mide 7, entre raíz de 74, que es lo que vale la hipotenusa. Y la tangente, que la voy a escribir aquí, era cateto opuesto, que son 7, entre contiguo, que son 5. Vamos a comprobar la relación de la fórmula fundamental. Coseno cuadrado de A más seno cuadrado de A, esto será coseno 5 partido raíz de 74 elevado al cuadrado, más seno 7 partido raíz de 74 elevado al cuadrado. Y esto nos sale 5 al cuadrado son 25, la raíz de 74 elevado al cuadrado me da 74, 7 al cuadrado son 49 y la raíz de 74 al cuadrado, pues nuevamente 74. Esto me sale 25 más 49, que son 74, entre 74, es decir, 1. Por tanto, la fórmula fundamental se cumple. Vamos a ver también la relación entre seno y coseno. La tangente, según la fórmula, era el seno de A partido del coseno de A. El seno de A es 7 partido raíz de 74. Lo tengo que dividir del coseno, que es 5 partido raíz de 74. Al multiplicar esto me queda 7 por la raíz de 74, partido 5 por la raíz de 74, y como podéis ver,
La raíz de 74, que está arriba y abajo igual, se nos va. Y lo que nos queda son 7 partido por 5, que es el valor que ya conocíamos para la tangente. Hasta aquí este vídeo. Espero que os haya resultado interesante, que hayáis comprendido la fórmula. Como veis, es muy sencillita y bastante fácil de recordar. Recordad claramente la notación, que se le pone el cuadrado a la palabra por simplicidad y por comodidad. Y os veo en un siguiente vídeo en el que seguiremos hablando sobre razones trigonométricas.